Para mí es un gusto darle ya la bienvenida a la asambleísta por el movimiento Construye. Ella es Natalie Morillo, que se principalizó una vez que Patricio Carrillo no pudo ser asambleísta. Natalie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Jeff, buenas noches a todos quienes nos siguen en directo en un live con Jeff. Esta es tu cámara, Nati. Gracias por la invitación. Gracias también por aceptarla. A ver, vamos desde lo más reciente. Yo a Natalie la conozco por el trabajo que realizaba en las direcciones de comunicación, en el Ministerio de Gobierno sobre todo, cuando estaba en su momento Patricio Carrillo, María Paula Romo, estuvo también General Pazmiños, no me acuerdo el nombre, Alexandra Vela, Alexandra Vela. Gabriel Martínez. Y de ahí, de la noche a la mañana, no lo dejan posesionar a Patricio Carrillo, algo que ya sabíamos que iba a pasar, solamente el señor Carrillo no lo sabía, y te principalizas. ¿Te esperabas ser el asambleísta, Natalie? En el momento en que yo acepté ser asambleísta suplente, sabía que podía existir esta posibilidad, era un 50-50 y aquí estoy, desde el 17 de noviembre yo me principalicé y todos saben los motivos y Natalie Morillo estará aquí para poder trabajar en el tiempo que sea necesario desde el legislativo en beneficio de todos los ciudadanos, para los ciudadanos. ¿Cómo se cambia digamos, de ese caminar, ese trabajo de estar dentro de un apartado de la política y ahora estar dentro ya de un curul? ¿Cómo ha sido este cambio de ser asambleísta? Sí, es un cambio fuerte porque, claro, antes estás atrás de la autoridad, asesoras a la autoridad, ahora te toca a ti poner la cara. Asesorarte a ti misma. Exacto, asesorarte a ti mismo. ¿Ya? Pero creo que todo este transcurso, y Jeff, yo tengo más de 12 años de profesión, de realizar mi trabajo de experiencia en el sector público. Creo que todas estas instituciones en donde yo he ido pasando han sido parte para que yo pueda llegar con un aprendizaje y poder conocer varios temas. Incluso yo estuve en el 2014 en la Asamblea Nacional y pues al estar también en el Ministerio de Gobierno, sabíamos que se manejaba también el tema político, no es un tema que me coge tan de nuevo. Tenías, más bien, sobre todo en la Asamblea Nacional, ya tenías un olfato político. ¿Cómo es tu relación dentro de la bancada? ¿Y por qué hago esta pregunta? Recordarán ustedes que cuando se posesionan los nuevos asambleístas, hubo dos cuadros que llamaron mucho la atención. El señor Ferdinand Álvarez, dado la espalda por la Revolución Ciudadana, por el caso Glass, y Natalie Morillo, que también la vimos un poco sola dentro de la bancada cuando entró a principalizarse. ¿Te sentiste sola ese momento? No creo que me sentí sola, tal vez me sentí decepcionada porque no se pudo posesionar Patricio Carrillo, quien yo esperaba que se posesione, ya que jurídicamente, legalmente, se tenía y se cumplía con todos los requisitos, pero como tú sabes, Jeff, esto ya pasó a ser un tema más político y pues ¿Crees que la razón fue política y no legal? sí, fue política, Pero si había porque una censura. existe la censura, pero también recordemos que nosotros como Ecuador somos parte de un convenio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y existen casos en la región que ya dan una jurisdicción de precedentes, se crean precedentes en donde Patricio Carrillo podía haber sido posesionado, pero en la coyuntura política pues no se le dejó posesionar y aquí estoy. Bien, vamos al trabajo de Asamblea Nacional. Hoy por hoy conformas parte de la Comisión de Educación y es importante topar el tema de la Comisión de Educación porque en relación al lamentable escenario que estamos viviendo en materia de inseguridad, uno de los puntos importantes es qué pasa con los niños. Es decir, veía también una serie de declaraciones tuyas sobre el defensor del pueblo y la data que daba alrededor de esto. En ese sentido, ¿qué se puede hacer desde la Comisión para dar garantías de seguridad a los niños hoy por hoy? Jeff, gracias por tu pregunta y gracias por preocuparte por estos temas que son de importancia, porque muchas veces vemos que las autoridades se preocupan más por los temas auge, como por ejemplo ahorita la seguridad en general o la guerra, que tampoco el presidente nos ha dicho si quiere financiar la guerra o quiere tener recursos para poder invertir en seguridad, que es lo que se necesita. Nosotros desde la Comisión de Educación, yo estoy trabajando justamente con la Asociación de Profesionales
del Ecuador, también con la UNE y con la red de maestros para poder crear un proyecto que es para poder fortalecer la seguridad en la educación. ¿Pero cómo? ¿En qué consiste esto? En este proyecto poder garantizar o poder al menos tener artículos en donde los chicos no sean reclutados por estas bandas criminales, por estas organizaciones delictivas. Jeff, tenemos un dato que es súper preocupante. 244,000 niñas, niños y adolescentes han desertado de la educación. ¿Por qué? ¿A dónde se han ido? ¿Falta de Estado? Así es. Yo creo que sí. Y si tú te pones a dar cuenta igual, las estadísticas, mira, del 2018 al 2019 hubo 4,473,000 estudiantes. Okay. En este periodo tenemos 4,267,000 estudiantes en las unidades, y esto es una data del Ministerio de Educación. Okay. Pero ¿cuál es la política pública que está realizando el ente rector, que es de la educación? No existe. Yo he consultado, le he hecho en el tema de fiscalización al ministro, le he consultado cuáles son las políticas públicas, cuáles son las acciones, incluso sobre un tema atroz, un hecho que también conmocionó al país, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a que hoy pasa algo, mañana sucede otra cosa y nos olvidamos del anterior. Pero precisamente en eso, es decir, más allá de la fiscalización, de llamar a las autoridades para ver el estado en el que se encuentran los niños, ¿qué se puede hacer desde la comisión? Es decir, ¿qué están planteando ustedes para tratar de ayudar a los menores de edad en la materia de inseguridad? Seguridad en la educación. Lo que te mencionaba, crear un proyecto de ley en esta materia para que uno de sus articulados sea la prevención de los estudiantes para poder evitar que los recluten las organizaciones delictivas. Nosotros podemos presentar los proyectos de ley para que... ¿Pero en qué consiste ese proyecto? ¿Qué sé yo, actividades para ellos? ¿Cómo va eso? Este proyecto, uno es que se articulen las instituciones como Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte. Recordemos que por medio del deporte también los chicos pueden recrear su mente y estar en otras áreas que no practican, para que no sean involucrados o para que no sean atraídos por estas redes criminales. Podemos ver también las estadísticas, Jeff, que la mayoría de aprendidos o de detenidos oscilan desde la edad de 18 a 25 o 30 años. ¿Dónde estuvieron en esa época? No estaban estudiando, no fueron parte del ciclo escolar. Ahí es donde estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Y este proyecto se lo aprueba en la comisión, digamos, en el mejor de los casos que se lo apruebe en la Comisión de Educación, ¿esto tiene que pasar al Pleno o automáticamente el proyecto de ustedes ya está? Este proyecto necesitamos las firmas, por eso yo hago un llamado, como lo he hecho anteriormente, un llamado a todos los asambleístas, a todas las fuerzas políticas, para que dejemos a un lado las banderas y los ideales o las ideologías personales y políticas que tengamos, y nos unamos todos por este tema que es de interés nacional, que es la seguridad en la educación. Debemos pensar en los niños, en los adolescentes y también en los docentes, porque si nosotros no le garantizamos también a los docentes que puedan dar clases, que puedan asistir de manera segura, no vamos a tener quien forme a nuestros niños. Lo que pasó en Santo Domingo, un estudiante con una pistola tratando de amedrentar pues al docente. Bien, ahora esto que has comentado, déjame sacarte este tema y hablar de los otros. Construye tal cual. Tú decías, hay que dejar las banderas políticas y tratar de hacer algo por el país. ¿Qué es construye? Como decía el presidente, ¿construye es destruye? No, recordemos que nosotros como Construye hemos aprobado 9 de las 10 leyes que se han aprobado en la actual Asamblea Nacional desde el 17 de noviembre que estamos posesionados, que fue la ley de economía, que nosotros expusimos cuáles eran los motivos por los cuales no estábamos de acuerdo, pero de ahí del resto, sí, nosotros no somos enemigos del presidente. Nosotros ¿Son oposición? Nosotros somos una oposición sana, porque eso es democracia, Jeff. ¿Qué es una oposición sana? Una oposición sana es, si no estoy de acuerdo contigo, te expreso los motivos por los cuales no estoy de acuerdo, pero también te doy alternativas para que tú puedas revisarlas y mejorarlas.
Eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo hicimos con el tema cuando se envió el primer paquete de las preguntas para la consulta popular, que no estaba, por ejemplo, el tema de la extradición. Nosotros lo sugerimos, saludamos al presidente que sí las acogió, el tema de extinción de dominio, el tema del trabajo por horas. Nosotros esos temas los planteamos y nosotros esos temas son los que planteamos desde la campaña y pues fueron acogidos por el presidente. Eso es ser una oposición sana. Y porque existe una construcción de leyes o construcción de temas que realmente son en beneficio del país. Y de lo que tú estás mencionando, dices, hemos propuesto estas preguntas, se las han incluido dentro de la consulta popular. ¿Construye va a apoyar la consulta popular en su integralidad? Nosotros estamos esperando primero que la Corte Constitucional responda. Tiene 20 días después de haberse presentado por parte del Ejecutivo. Nosotros esperamos a que la Corte Constitucional diga cuál es su resolución y pues nosotros en ese momento nos definiremos sobre cuáles preguntas estamos de acuerdo y por cuáles preguntas tal vez no estaríamos de acuerdo. Pero en estas que son realmente fundamentales para el país, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Es decir, van a revisar lo que diga la Corte Constitucional y después de eso sí dirán apoyamos o no. Así es, en ciertas preguntas. Por ejemplo, en el ¿cuál tema es la línea roja de ustedes en la consulta? Nuestra línea roja en la consulta era el tema de los casinos. Ya se eliminó. Ya se eliminó y había temas como, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas. No existe el anexo. Claro, el anexo incluso se lo iba a presentar cuando ya se entre, exacto. Entonces, lo que no sabemos es cuáles van a ser las competencias o las atribuciones que se les va a dar a las Fuerzas Armadas. En eso no estábamos de acuerdo, porque recordemos igual que en diciembre se aprobó el tema para esta reforma al artículo 158, que justamente habla para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir sin necesidad de un estado de excepción, porque vimos que los estados de excepción realmente se volvieron como que pan de cada día. Así es, y por eso ya ni siquiera se les prestaba atención. Y era para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir únicamente con la solicitud del comandante general de la policía al presidente y a su vez da la disposición a las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir en un momento de conflicto y de emergencia de seguridad, que es lo que nosotros decíamos. No hacía falta una consulta popular para esto si ya hay un referéndum que se aprobó y que tiene que ser igual consultado a la ciudadanía. Ahora, tú mencionabas, somos una oposición sana, dices, dentro de Construye. Y presentamos alternativas ante aspectos que no consideramos convenientes para el país. El tema del IVA. Te escuchaba en varias declaraciones en la Asamblea Nacional decir que el aumento del IVA no es una gran idea porque afecta a las personas más pobres. ¿Cuál es la alternativa de ustedes respecto a esto? Sí, Jeff, nosotros no estamos de acuerdo con el tema del incremento de los 3 puntos del IVA, porque creemos que es meterle las manos al bolsillo a la gente que menos tiene. Escuchábamos que el presidente decía que era para financiar la guerra, pero su ministro de Economía y Finanzas sale a decir en un medio de comunicación que en el caso de no aprobarse este proyecto de ley, existiría un apocalipsis porque no tendrían para pagar los sueldos a los servidores públicos. ¿Está mintiendo el ministro, dices tú? Uno de los dos miente. Entonces hay que decirles que se sinceren o que tal vez conversen entre los dos para que se pongan de acuerdo en cuál es el discurso que le van a dar a la ciudadanía. Pero entonces, para nosotros esta es una mentira que tal vez en la situación en la que nos encontramos, Jeff, en la que la gente está alarmada, que está aterrada, que está con miedo de salir a las calles, dicen no habría ningún problema, pero no se está sincerando para qué realmente van a ir estos recursos. Yo te pongo un ejemplo. Se menciona que el Ecuador es el país de la región que menos IVA tiene, que menos porcentaje del IVA, al 12%. Perfecto. Pongamos el IVA al 19% como está en Colombia, pero sinceremos para qué va a ser el incremento del IVA. O sea, si les dan datos ustedes de cómo van a usar ese dinero, van a apoyar. Así es que hay que sincerarnos, Jeff. Si van a ser $1,000 millones, te pongo un ejemplo. Si van a ser $1,000 millones para seguridad, perfecto, que sean para seguridad, que sean para equipar a la Policía Nacional, que sabemos que es quien pone la cara en el tema de seguridad ciudadana y que no está equipada. Si son $1,000 millones para obra pública, que los $1,000 millones realmente sean para la obra pública, para salud, para educación, pero que no sean para los contratistas, que lo que hacen es poner sobreprecios y que el 80% va a los contratistas con los funcionarios públicos que se dejan sobornar y el 20% queda para la obra pública. Eso es lo que nosotros no queremos. Y nosotros hemos dado alternativas, Jeff. Nosotros hemos dado alternativas como
los subsidios focalizados, como el tema de revisión de una minería legal responsable, porque sabemos que muchas personas, incluso autoridades, se lucran de estos temas de la minería artesanal, pero es realmente una minería ilegal, porque se hacen pasar por minerías artesanales, para que de ahí puedan salir los recursos. Y además de la derogatoria que se aprobó en esta ley, que nosotros no estuvimos de acuerdo, en la Ley Económica Urgente de diciembre, para derogar que se derogue la condonación de los deudores al SRI, porque son 85 millones más o menos que el grupo Noboa estaría debiéndole al SRI. Con esos 85 millones se podría incluso invertir en el tema de educación superior. Hoy, la presidenta del CASES señalaba que el Ministerio de Economía y Finanzas les ha quitado entre el 5 y el 20% de su presupuesto para este año. Si tú te pones a revisar, estos 85 millones podrían ir para el tema de educación superior. Es decir, que hoy por hoy, tal cual está presentado el proyecto, supongo que también ya has de haber visto el primer informe de borrador al menos. Sí, hoy nosotros por hoy, ¿cómo no está? Estamos de acuerdo. No van a apoyar. Nosotros no vamos a apoyar y creo que es la causa de todas las bancadas. Bien, en la recta final de la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo acá, Natalie, ¿cómo está Patricio Carrillo? ¿Él delimita un poco las líneas que toman en acción desde tu curul? No, Patricio Carrillo es amigo mío, es amigo personal mío. Él yo trabajé con él. Al ser su suplente, obviamente existe cercanía, existe lealtad de parte y parte. Obviamente que yo hay algunos temas, porque él es un experto en materia de seguridad, hay algunos temas en los que yo le consulto a él, porque sé que quién mejor que él para poderme dar una expectativa o darme una visión por dónde se tiene que encaminar el tema de seguridad. Las decisiones que tomas son tuyas, no de Patricio Carrillo. Mis decisiones son mías, de Natalie Dentro del Morillo. curul. Así es. Dentro del curul son decisiones propias y en la bancada también no te imponen ningún criterio. La bancada... Pero está dividido, construye. Por gente buena. Pero eso es desde el momento uno que hubo 10 personas que se separaron del movimiento, pero de ahí estamos 19 sólidos. Bien, le quiero agradecer a Natalie Morillo por haber estado esta noche con nosotros. Natalie, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Jeff. Un gusto y buena noche. Bien, escucharon ustedes a la asambleísta por el Movimiento Construye, Natalie Morillo, a propósito de la coyuntura que hoy por hoy vivimos en materia de seguridad.